saludo y bienvenidos al espacio de 30 minutos, un espacio en el que damos a conocer el trabajo que se realizan en las administraciones públicas. Comenzamos una serie de entrevistas en 30 minutos con aquellas personas, empleados públicos que estuvieron trabajando y están trabajando en los ayuntamientos que se fueron afectados por la DANA. El aprendizaje que ellos han acumulado de esta experiencia, cómo lo han afrontado desde sus ayuntamientos, desde sus administraciones, tiene un valor que creo que es importante que todos conozcamos, bueno, pues a la hora de poder diseñar y aprender de las cosas que se hicieron bien, de las cosas que se hicieron mal, para poder mejorarlo y enfrentarnos a posibles catástrofes, ya no solo naturales, sino de cualquier índole que puedan afectar a nuestros ayuntamientos y a nuestras administraciones. Comenzamos esta de las primeras entrevistas con Fernando Gallego. Fernando, hola, buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Amalia? Fernando, que ya es la segunda vez que participas en este espacio de 30 minutos y estás en estos momentos como técnico informático del Ayuntamiento de Picaña. Quiero darte las gracias por participar en esta serie de entrevistas sobre la DANA y, bueno, y que nos puedas contar tu experiencia. Gracias a ti. Fernando, a mí me gustaría que comentaras o que comenzaras explicándonos un poco cómo vivisteis desde el Ayuntamiento de Picaña esos primeros momentos, ¿no? de la DANA. ¿Cómo se planteaba la situación? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron los primeros movimientos? ¿Cuándo erais conscientes de que estaba pasando algo? Pues mira, justamente yo estaba trabajando en el ayuntamiento y el despacho que yo tenía antes, que no es que se lo haya llevado la Dana porque estaba en un sitio más o menos en alto, pero está justamente al lado del barranco, ¿vale? Entonces yo el barranco lo veía 5 metros delante mío. Yo veía que estaba creciendo, que estaba creciendo, que estaba creciendo, y yo además ese día tenía que recoger a mi hija. Porque venía de la liana, venía en el metro y yo estaba súper nervioso de decir, esto no me gusta. A pesar de que sí que es cierto que había una situación como que no teníamos ningún aviso de que fuera a pasar, aparte de lluvias que se esperaban a la última hora de la tarde, pero el ruido que estaba haciendo el barranco, la cantidad de agua que llevaba y luego mucho aparato eléctrico en el cielo, yo estaba mosqueado y estaba pues pendiente de a ver si llegaba mi hija. Fui a buscarla a la estación de metro a Picaña. De repente me llama y dice, oye, que la estación de metro de Picaña la han cerrado, no llegamos hasta allí, vente a buscarme a Valencia Sur. Y fui a buscarla a Valencia Sur y cuando fui camino de Valencia Sur ya empezaba a haber un poquito de agua en la rotonda de entrada a Valencia Sur. Y ese agua yo no sabía muy bien de dónde venía, pensaba que se había roto una cañería. En ningún momento piensas que el barranco se va a desbordar, porque en las situaciones de más agua que ha habido nunca ha ido hasta mitad, no ha ido más de la mitad. Y nada, llegado el momento que cojo a mi hija, corriendo vamos a entrar a Picaña, y a Picaña ya no podíamos entrar porque los dos puentes estaban sobrepasados por el agua. Con lo cual tuvimos que salir por patas de Picaña, y saliendo en la carretera dirección Torrente, ya el agua nos pilló en el coche y nada, tuvimos que quedarnos ahí en medio del sitio. Afortunadamente el agua llegó hasta mitad de rueda del coche, con lo cual estamos en un sitio más o menos en alto, y entonces no pasó demasiado y no éramos conscientes de realmente lo que había sucedido. Hasta que posteriormente, ya hablando por teléfono y tal, porque en ese momento aún no habían comunicaciones, pudimos comunicarnos con la familia. Sabía que mi padre se había ido a aparcar el coche y que no había vuelto, mi madre preocupada por dónde estábamos. Al final aparcamos el coche en la carretera ahí en medio de la nada y nos fuimos caminando mi hija y yo entre un montón de barro y de agua y de coches caídos. Nos dimos en ese momento cuenta de que los puentes estaban caídos y entonces pudimos entrar a Picaña, pero no pudimos llegar hasta casa porque los puentes estaban caídos, no había luz, no había... prácticamente habían 1,5 metros de barro, 2,5 metros de barro, con cañas, con coches, etcétera, etcétera, y tuvimos que pedir alojamiento en una casa de unos vecinos. Y a partir de ese momento, que ya supe luego que mi padre había llegado, etcétera, etcétera, y que los tuyos ya más o menos los tienes controlados, ya sí que a partir de ese momento nos pusimos en contacto a la gente del ayuntamiento
en un grupo de WhatsApp que se creó y el ayuntamiento enseguida, el alcalde dijo todos los que podáis y en este caso también Bárbara López, que estaba un poco tomó el rol de líder en este tema, Bárbara y Borja, el jefe de urbanismo, que casualmente el jefe de urbanismo es secretario interventor, es jefe de urbanismo y él ha sido policía anteriormente, con lo cual controla bastante del tema en cuestión. Entonces, ellos un poco, entre comillas, empezaron a coordinar a la gente para que cada uno viniera y hiciera lo que buenamente pudiera, ¿vale? Claro, yo estuve prácticamente 24, 48 horas con mi hija, con mi familia, tratando de que ellos tuvieran lo justo y necesario, que por lo menos supiéramos que tenían comida, que más o menos podían estar abastecidos de agua, que estaban más o menos bien, a pesar de que, pues, por ejemplo, mi hermano tenía todo el piso ocupado de agua, pero tenían una parte arriba donde podían estar más o menos guarecidos. Y claro, en ese momento la ciudadanía tenía muchas necesidades de muchísimas cosas. Y el problema es que era todo como un gran caos de gente con necesidades. Nosotros que tampoco teníamos medios, porque lo primero es que nosotros tampoco teníamos instalaciones, ni informáticas, ni materiales, ni mesas, ni sillas, ni nada. Y la gente necesitaba ayuda y necesitaba información. Entonces, como buenamente pudimos, hicimos una serie de centros donde dar información y donde recoger material, etcétera, etcétera, para ir distribuyendo con la ciudadanía y poco a poco nos fuimos organizando, pero la situación era muy caótica y tampoco sabíamos muy bien las directrices. Por aquello de que, en este caso, los planes de contingencia que se supone que se tienen que poner en marcha y en el caso de una situación de crisis, pues más o menos no teníamos un control total de cada uno de los pasos que había que hacer. O sea, sí, Entonces, el ayuntamiento sí que tenía plan de sí, contingencia para esto, pero claro, pero muchas veces en este caso lo que sucede es que no hay formación porque nunca te imaginas que te va a pasar. Esto es como lo del RCP. Todo el mundo va a los sí. cursos de RCP, pero luego a la hora de la verdad, ¿quién ha hecho y quién se acuerda de cómo tiene que hacer el RCP a una persona que lo necesita? Pues hasta qué pasa. Pues aquí más o menos sucede lo mismo. Ahora que ha pasado es cuando tomamos conciencia de, oye, si pasa, claro, evidentemente nosotros, si nos vuelve a pasar, hay muchas cosas que hemos aprendido para que, primero, que los planes de contingencia sean una realidad y además estén más aterrizados a lo que pueda suceder. Y segundo, que nosotros también estaremos más formados al respecto. Por eso, como te estaba comentando antes de empezar la entrevista, me parece importante que se tome nota en el resto de las poblaciones tanto del país como de cualquier otro sitio donde pueda ser susceptible de tener una catástrofe similar, que se tome nota de todas las cosas que han sucedido aquí. Porque, por ejemplo, una de las primeras cosas que nosotros hicimos es preguntar a ayuntamientos donde habían tenido situaciones similares, como sucedió en el terremoto de Murcia o como sucedió en las Islas Canarias con el tema del volcán, porque ellos habían vivido una situación también de una catástrofe natural y de alguna manera sabían, pues, por ejemplo, con el tema de las ayudas, cómo tramitar el tema de las ayudas, el tema del fondo de compensación de seguros, etcétera, etcétera. Porque al final, tú como ayuntamiento eres la primera fuente de información donde todo el mundo te viene a preguntar a ti y a pedir ayuda a ti. Y tú no tienes ni recursos, ni información, ni capacidad, ni nada para el tsunami de gente que viene a pedirte prácticamente de todo. Tú has documentado en tu blog 7 capítulos de lo que ha sido nos has contado tu experiencia y los aprendizajes y lo compartes y hablas de las 5 fases también de una catástrofe y vas hablando fase 0, los servicios básicos y el primer paso fue garantizar, comentas, lo imprescindible, agua potable, electricidad. ¿Cómo se gestiona en este caso cuando no hay luz, no hay internet? Claro, el problema es que, por ejemplo, una de las primeras cosas que nos dijo la Generalitat y el Estado es que
todo el dinero que tenéis, lo único que tenéis que hacer es pedirlo. ¿Cómo? Por medios telemáticos, perdona. Si no tengo ni luz para Claro. encender el ordenador. Claro, O no tengo ni esa es una, ordenador. efectivamente, o no tengo ni ordenador. En nuestro caso pudimos salvar el CPD porque lo teníamos en alto, se salvó por un palmo, pero claro, los ordenadores, etcétera, etcétera, es que no teníamos nada. Y luego el problema es que la red móvil también cayó. Entonces ni siquiera teníamos la posibilidad de comunicarnos con la ciudadanía por redes sociales, ni por SMS, ni por nada, porque todas las fibras ópticas cayeron. Entonces, una de las primeras cosas que hubo que hacer es llamar a las operadoras y decir, oiga, por favor, hagan algo porque tenemos a la población sin nada. Entonces, ellos nos dijeron, pues para recuperar toda la fibra que ha caído, que está toda destrozada, son 3 o 4 meses. Así que lo que vamos a hacer es poner antenas y que por lo menos la ciudadanía tenga ese servicio de manera temporal. Entonces, lo que se puso es que cada operadora puso un camión móvil con unas antenas en las zonas que se habían quedado sin comunicación y por lo menos a partir de ahí, porque hubo unas primeras horas en las cuales nosotros teníamos conexión a internet y teníamos red y teníamos de todo porque la gente no se había dado cuenta de que se había quedado sin internet en casa. Las redes móviles funcionaban, pero claro, cuando tú no tienes conexión a internet porque la fibra ha caído, empiezas a utilizar la conexión móvil. Entonces las conexiones móviles se saturan y dejan de funcionar. Tú tienes todas las rayitas del 5G, pero no va. ¿Vale? Y Claro. eso es lo que le pasó a Ujú. la gente. No podían llamar por teléfono, no tenían conexión porque las redes estaban saturadas. Entonces lo que hubo que hacer es Te reforzar esas conexiones. tenemos a lo mejor que, viendo esto de los aprendizajes, tenemos que plantear sistemas de comunicación alternativos. Tú en algún lado comentas el bando, las campanas, Mm. altavoces, radios alternativos y tenerlos previsto para el caso de que caigan las comunicaciones vía Internet. A ver, yo creo que viene bien, sobre todo para las primeras 24 horas. En un mundo globalizado en el que estamos, si la catástrofe no es en 200 kilómetros a la redonda, es decir, en nuestro caso, la suerte que teníamos es que al otro lado del río, al otro lado de la carretera V30, teníamos la capital y cuando se pudo acceder por carreteras ya teníamos todo lo que necesitáramos. Entonces, pues se podían poner antenas, etcétera, etcétera, y se pudo restablecer la luz en 24, 48 horas más o menos de una manera razonable. Claro, si esto va más allá, ya estamos hablando que puedes estar una semana o 2 semanas perfectamente incomunicados y sin luz, con lo cual hay que buscar alternativas. Entonces, una de las cosas que se está planteando es, oye, es que los medios analógicos funcionan muy bien y si tengo que Ujú. comunicar, pues oye, tener unos megáfonos arriba del ayuntamiento por si acaso no viene nada mal o en 2 o 3 sitios que esté todo el mundo comunicado para si tengo que dar mensajes a la ciudadanía, pues se puede hacer. De hecho, nosotros una de las cosas que hicimos es ir con coches todoterreno que podrían ir por encima del barro, etcétera, etcétera, por todos los barrios con megáfonos para informarles pues de ayudas o de que se iba a dar comida en tal sitio, que podían, porque mucha gente, sobre todo la gente mayor que no había podido salir de su casa, estaban totalmente desinformados. Mucha gente estuvo aislada varios días y familiares que ni siquiera sabían si sus padres estaban vivos o estaban muertos. Y eso pasó durante Claro. muchos días porque la gente estaba en su casa absolutamente incomunicada. Incomunicada por vía de medios telemáticos y electrónicos, e incomunicada porque estaba inaccesible su casa por calle o por carretera. Por tanto, sí, Y claro, una radio, unos megáfonos, ese tipo de cosas, pues nunca vienen mal tenerlas como medio alternativo. incluso generadores de electricidad alternativos en un momento Ujú. dado para puntos Y críticos, de no dentro agua. de la localidad, y de agua que en un momento dado puedan suplirlo, porque esto, como tú bien comentas, estaba muy cerca y fue más o menos, digamos, corto en el tiempo en cuanto que fueron unas horas, en cuanto, no las consecuencias, evidentemente, que todavía las tenemos, pero si se hubiera, vamos a poner, esa catástrofe, porque ahora estamos pensando en esa, pero es que tenemos catástrofes, pueden ser químicas, pueden ser de contaminación de otro tipo, que sea más largo en el tiempo. Entonces, ¿no? Decir, a lo mejor las necesidades de agua, entonces tener previsto, pues eso, ¿no? Abastecimientos de agua, que ese tipo de cosas que no lo pensamos en circunstancias normales, pero a lo mejor viendo lo que ha pasado y tendremos que prepararnos a ello y tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, sí, pero es que además
Luego, otra de las cosas que también nos dimos cuenta es de la importancia de las administraciones públicas, que muchas veces nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. Es decir, dice, yo no he ido en mi vida al ayuntamiento y no he ido tantas veces como estas últimas 3 o 4 semanas. Cualquiera de las personas ahora mismo, entre las ayudas, la información, es decir, el punto neurálgico de la población ha sido el ayuntamiento y ha sido el que ha canalizado todas y cada una de las ayudas de las diferentes administraciones y ha sido el punto de información y el de coordinación para prácticamente todo, desde el tema de la retirada de vehículos, el tema de información sobre los seguros, el tema de las numerosísimas ayudas que ha habido de los diferentes ámbitos, el tema de las quejas de la ciudad, o sea, cualquier tipo de cosa se ha llevado desde el ayuntamiento. Entonces, claro, sobre todo poner en valor la importancia pues eso, de estas administraciones. Y luego también poner en valor la figura en este caso, de los funcionarios y en especial de los líderes naturales que han salido en estas situaciones. Porque cuando hay una situación sobre todo de caos y de descoordinación total, que es absolutamente normal, el hecho de que emerjan líderes naturales es una cosa que es muy de agradecer y que además es más que necesario. Y han aparecido líderes naturales desde muchos ámbitos, desde gente que ha venido de fuera y que de repente ha tomado el control por ejemplo, de una cola donde se estaba repartiendo comida, o en este caso nuestra secretaria que se puso a montar un sitio donde se iban a repartir EPIs y comidas y etcétera, etcétera. O como el caso comentaba antes de Bárbara, nuestra vicesecretaria, que estuvo coordinando toda la relación institucional con la Generalitat Valenciana, con el Estado, para la canalización de las ayudas, para empezar cuanto antes el plan de recuperación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el trabajo ha sido muy, muy, muy duro. Además, trabajando mañana, tarde, sábados, domingos. Y tengo que decir que además ningún trabajador ni trabajadora del ayuntamiento ha pedido ni una hora libre de compensación, ni una hora extra, ni nada de nada. Es decir, aquí la gente se ha dejado el pellejo desde el primer día hasta el último. Comentabas anteriormente, y es un tema y además tú siendo informático, ¿no dependemos demasiado de la tecnología? Sí, pero además no tiene marcha atrás. Es decir, ahora mismo tiene mala solución en el sentido de decir, no, vamos a volver al mundo analógico. Ahora mismo nuestro mundo está abocado a potenciar cada vez más la tecnología con la irrupción de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que hay que hacer es, sí, tenemos mucha dependencia, pero lo que hay que hacer es potenciar más que esa tecnología sea sostenible y buscar, igual que podemos tener dependencia del agua, igual que podemos tener dependencia de la comida, pues nuestro medio de subsistencia, de comunicación y de trabajo va a ser la tecnología y ya lo está siendo. Por tanto, va a ser un medio básico que tenemos que preservar. Porque como digo, va a ser muy difícil volver a la caverna, va a ser muy difícil volver al papel y además tampoco creo que sea lo recomendable. Otra cosa es que evidentemente pues haya momentos en los cuales haya que volver a medios rudimentarios o medios analógicos como veníamos utilizando hasta ahora, pero tiene que ser algo temporal. Ujú. ¿Tenemos excesiva dependencia? No sé si excesiva, tenemos dependencia, desde luego que la tenemos. Pero vamos, mis reflexiones, evidentemente dices, sí, tenemos mucha dependencia, pero si no tuviéramos la tecnología, esto en una situación sin tecnología desde el tercer día habría sido muy difícil ponerse en contacto con toda la gente como por mucho que hubiéramos querido hacer bandos y llevar a la gente con megáfonos, etcétera, etcétera. En el momento que se restablecieron las redes, la gente se informó en todo momento de todo lo que estaba pasando. Es decir, en el momento que todo el mundo tenía acceso a Instagram, tenía acceso en tiempo real a información veraz y no a bulos
que se iban del boca a boca, que era el problema que teníamos. Es decir, nosotros el segundo día, o el segundo o el tercer día, el segundo día, ya estaban diciendo que se había roto una presa en Chiva, donde no existen presas, y venía otra tal, y entonces que había un aviso de protección civil, y nosotros como ayuntamiento no teníamos ningún tipo de información, ni había ningún tipo de información por parte de los medios oficiales, y se tuvo que hacer un comunicado oficial de decir, oye, que no hay esto, es decir, hubo mucha desinformación que te voy a contar a ti que no sepas de cosas que se dicen muchas veces del boca a boca, que alguien se inventa y que empieza a difundir, y que si no existen esos medios oficiales de manera eficaz, muchas veces se puede llegar a una situación de caos. Por tanto, Sí. creo que lo que hay que hacer es que esos medios de comunicación fiables y eficientes, lo que tienen que hacer es estar disponibles lo antes posible y buscar medios alternativos Ujú. para que eso no caiga. Y, por ejemplo, nosotros, que el hecho de que nuestro CPD no cayese, eso supuso Explica qué es que... un CPD para gente que a lo Ay, mejor no lo perdón. conoce. Bueno, en mi intervención anterior estuvimos hablando precisamente de CPDs. Sí, sí, pero digo por, o sea, alguna Ya, ya, persona ya, ya, ya. Era por hacer un clickbait. No, un centro de proceso de datos es, digamos, donde están los ordenadores, los servidores, donde que almacenan la información eh, fundamental para el funcionamiento de un organismo, de una entidad. Se puede tener un centro de proceso de datos o una computación, se puede tener local, se puede tener en la nube o se puede tener híbrida. En la mayoría de los organismos se tienen centros de proceso de datos híbridos. Y lo lógico es que tú la información la tengas replicada en la nube para que en el caso de que caiga tu CPD puedas recuperar esa información en un tiempo más o menos razonable. Nosotros, nuestro servidor, con nuestra conexión a Internet, con nuestra información de cortafuegos, de servidores, discos, etcétera, etcétera, lo teníamos todos en... No sé si se ve en el edificio blanco que hay detrás de mi cabeza. Sí. Bueno, uno de esos. Ahí estaba y quedó en la parte alta, digamos, y entonces se pudo salvar. Se pudo salvar. Ujú. Eh, entonces, claro, a partir de ese momento, en curso de una semana, teníamos servicios de atención ciudadana puestos en marcha con nuestro gestor de expedientes al 100%, con nuestro registro al 100%, y generando certificados digitales, que era uno de los requisitos que estaban pidiendo más, que es otra de las cosas curiosas que sucedieron, que se pedía certificado digital cuando la gente a lo Es mejor no tenía ni ordenador. la burocracia, ¿no? Y sí, sí, te En piden el estado DNI y puro. dices, el DNI, claro, es lo que se dice, ¿no? Tengo, ¿cómo se llama? Tengo una situación en la cual la administración se hace trampas al solitario. Yo tengo que poner ayudas, pero te estoy diciendo que pides una cosa que a lo mejor no tienes. Como por ejemplo el DNI. Deme usted el DNI. No, pues si se me ha perdido. Ay, pues entonces tenemos que buscar una manera para generar DNI. Y hasta que a alguien se le ocurrió que teníamos que traer aquí una oficina móvil de la Policía Nacional para que generara DNIs a la gente que la había extraviado de manera gratuita. Y luego todo el tema del certificado digital. Claro, si la gente que tenía que pedir la ayuda para su casa o el titular de la vivienda que tenía que pedir la ayuda, en muchas ocasiones era gente mayor que no sabía utilizar certificado o no tenían ordenadores en su casa, teníamos un problema, con lo cual teníamos que asistir a esa gente. Luego, una de las cosas que se me ocurrió a mí es, bueno, pues toda esa gente que no se puede mover de casa y que necesita un certificado para poder generar la ayuda, que aunque se la genere su hijo o el gestor o quien quiera que sea, pero necesito tomar razón de que esa persona es quien dice ser y que está viva y que... Entonces cogí mi bicicleta y empecé por el barrio a dar vueltas por el Exacto. pueblo a toda la gente que había por ahí para decir, a ver, usted es a fulanita de tal, a muy bien tal. Pues entonces me tomo nota y le genero el certificado, se lo envío por SMS, o sea, como lo tienen en los medios de notificación de la Generalitat, pero claro, a tomar razón de que efectivamente esa persona era quien decía ser, no me quedaba otra porque no podían desplazarse. Muchas casas no tenían los ascensores aún en marcha, aunque fueran casas Ujú. unifamiliares, de estos que tienen ascensores con personas de movilidad reducida, y al no funcionarles la luz o haberse roto el motor por el agua, es que estuvieron prácticamente un mes sin poder salir de casa porque no podían coger ese medio para poder salir de casa. Una de Entonces, las claro, cosas que yo pues creo que ha puesto
Sí, 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 dime. Fernando, una de las cosas que ha puesto en marcha, o sea, que ha puesto de manifiesto la Dana es el papel de las personas. Siempre nos referimos, hay que poner a la ciudadanía en medio, pero yo creo que si algo lo ha puesto es desde todos los ámbitos, desde el ámbito de la solidaridad, ¿no? De la gente de las personas que han venido a ayudar y a colaborar, desde esas personas también que dentro del ayuntamiento que, bueno, pues habéis estado ahí trabajando y de esos líderes, ¿no? Entonces yo que cuando a lo mejor todo falla, lo que quedan son las personas. Mm. Sí, pero aquí sucede una cosa que tiene una doble vertiente. Si no hubiera sido por las personas, aquí lo habríamos pasado muy mal. Es decir, aquí vino muchísimos voluntarios, muchísimas medios que nos llegaron de ordenadores que nos regalaron, de comida, de productos de limpieza, tanto que llegó un momento que no podíamos asumir más, tanto que no éramos capaces de coordinar a los voluntarios y le teníamos que decir, pues ves por la calle y quien te necesite, ponte a ayudar. La ayuda, digamos que de alguna manera nos sobrepasó. Y sí que es cierto que si no hubiera sido por esa gente, sobre todo las primeras semanas, no habríamos podido levantar cabeza tan rápido. Pero sí que es cierto que también hay una reflexión, de decir, esto de que el pueblo se habla al pueblo está muy bien, pero nosotros necesitamos que nuestra administración también nos respalde. Es decir, una de las cosas que a mí sí que me tengo ahí un sabor agridulce es que hubo 3 o 4 días en los cuales no habían cuerpos de seguridad del Estado, aparte de la policía local en nuestro municipio. Los militares, la UME, etcétera, etcétera, fue a partir del tercer, cuarto día cuando empezaron a llegar y con cuentagotas. Y esa situación de quedarte solo es, 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 es terrible, tanto como administración como ciudadano. Es una situación y gracias justamente a eso que desde el día siguiente oleadas y oleadas de gente y de empresas que querían ayudar sin pedir nada a cambio. Incluso ha habido alguna empresa que nos ha regalado material, nos ha regalado horas de estar aquí hasta las 12 de la noche con nosotros, ayudándonos codo con codo. No nos han querido cobrar un duro y encima luego nos han regalado, oye, pues toma una caja de turrones o de una botella de vino, porque están contentos de haber podido contribuir y de haber podido ayudar. Es una cosa que realmente llama mucho la atención. ¿Qué aprendizajes, Fernando, o qué ayuntamientos que nos estén escuchando, administraciones públicas que no han pasado por esta situación, dónde les dirías que pongan el acento, por dónde tienen que empezar a trabajar para poder prever, no prever esta situación, pero poder estar previsto de la mejor forma posible ante una posible catástrofe, ya sea natural, química, industrial, de cualquier tipo? Bueno, pues viendo lo que ha pasado, lo primero es revisar los planes de contingencia. Ver si con todo lo que nos ha pasado a nosotros, sus planes de contingencia sirven. Es decir, si resulta que yo tengo que montar un centro de evacuación o un centro de control en un determinado sitio y efectivamente ese sitio me va a servir en el caso de que haya una catástrofe, sí, y si hay que replantearlo, hay que replantearlo. Y desde luego, dar formación a toda la gente que son partícipes y que tienen algún tipo de rol importante en esa situación. Ujú. Porque yo creo que esto cada vez va a pasar en más sitios por una cuestión del cambio climático, es decir, este tipo de situaciones de desastres naturales van a ir, desgraciadamente, van a ir sucediendo. Entonces, yo creo que conviene estar preparado y sobre todo Ujú. saber, bueno, pues que cuando sucede, sobre todo la cuestión es no entrar en pánico, porque hay mucha gente que ha llegado a este momento, pues sí que ha entrado en pánico y no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Bueno, es que te toca estar ahí. Y ya llorarás y ya explotarás y ya harás lo que tengas que hacer cuando pasen unos días, pero eh, en este momento la administración pública, y en este caso la primera puerta a la que viene el ciudadano, que es el ayuntamiento, tiene que estar respondiendo, no queda otra. Por tanto, repasar los planes de contingencia, ver si efectivamente tienen alguna cosa que revisar y asegurarse que todo el mundo sabe lo que tiene que saber. Y luego si tengo, por lo típico, si tengo el archivo en un sitio donde se puede destruir o si tengo elementos que son sensibles y que no quiero que se destruyan, pues a lo mejor tengo que ponerlos a buen recaudo.
Ujú. Y si tengo información que tengo en papel en algún sitio, tengo que pensar en digitalizarlo, subirlo a la nube cuanto antes para que eso en algún momento no se pierda, porque puede ser el agua, pero puede ser un incendio o puede ser cualquier cosa. Entonces, Exacto. que luego no vengan los AIS. Sí. Esas cosas hay que guardarse a buen recaudo. Y la última pregunta, Fernando, ¿cómo estáis ahora, que ya han pasado unos meses en el Ayuntamiento de Picaña, las personas que trabajáis en el ayuntamiento? ¿Qué sentimiento hay? ¿Qué sensaciones os ha cambiado esta experiencia como colectivo? Pues una de las cosas más gratificantes, yo creo que todo el mundo nos hemos dado cuenta de lo buenos compañeros que somos, y que ha habido también como un antes y un después. Previamente, pues era como todos los ayuntamientos, hay tus rencillas, gente con la que te hablas más, con la que te hablas menos, los grupitos. Sin Exacto, los embargo, esos de hay contratación. esos raros, los de intervención, que Eso, no sé qué, exacto, pero sí. esos días, vamos, yo puedo contar lo que yo estaba con la jefa de recaudación sacando barro a manos llenas al día siguiente. Y quien dice eso, pues dice un montón de cosas que la gente se dejó la piel. Y además el alcalde, por ejemplo, también se dio cuenta. El alcalde, pues eso, todo, pues como todos los políticos, siempre tienen sus filias y sus fobias con la gente y se dio cuenta del equipo humano tan potente que tenía y cómo la gente realmente yo siempre he pensado que a una persona la gente no quiere trabajar mal, la gente siempre quiere dar lo mejor de sí. Y cuando no lo da es por falta de motivación y casi siempre lo que fallan son los jefes y los líderes. En el momento que tú a una persona le das la posibilidad de demostrar lo que vale, casi siempre, casi siempre, casi siempre lo da. Ha habido alguna excepción, pero han sido los menos. Entonces, yo creo que nosotros como equipo estamos más unidos, somos más humanos y evidentemente hemos aprendido mucho de esto por si volvemos a tener una situación de crisis. Y luego, por lo demás, pues ahora mismo, si vieras aquí en la sala donde estoy, pues está todo lleno de cajas, con sillas provisionales, mesas provisionales, una cosa por encima de la... Y esto era impensable hace unos meses. Aquí se montaría la de Dios y el sindicato estaría diciendo que por favor que estas situaciones son lamentables y ahora, sin embargo, pues lo llevamos con la mayor normalidad del mundo. Ya. La capacidad de adaptación que comentabas en uno de tus, Efectivamente. en uno de tus artículos. Pues muchísimas gracias, Fernando, por haber estado aquí y habernos comentado y habernos explicado y compartido con nosotros la experiencia, ¿no?, de haber vivido en la Dana, cómo lo viviste de forma personal y también como empleado y trabajador público del Ayuntamiento de Picaña. Muchas gracias. Gracias a ti y nada, espero que este vídeo sea mejor que el anterior, porque el anterior entre las conexiones a internet y demás. Sí, Nada, sí, muchas sí, pero gracias. sí. No, gracias a ti de verdad bueno, pues mucho ánimo a todos y bueno, estamos creo que en esas 5 fases que tú comentabas en tu artículo, bueno, ya estamos un poco más en la fase, ¿no?, esa de crecimiento, no solo reconstruir lo perdido, sino mejorarlo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues estamos en ese Falta camino, ¿no? consolidar, consolidar. A Vale. ver, lo bueno de esto, como nota final, y esto lo comentaba con algún compañero de los ayuntamientos alrededor, lo comentaba con Patricia Delgado, lo comentaba con Eduardo Balaguer de Torrent, que da una posibilidad, o sea, todo lo malo que nos ha pasado da una posibilidad de resurgir como la de Fénix. Y esto Sí, está sucediendo incluso en los domicilios particulares, donde la gente la casa la ha perdido todo, pero gracias a que lo ha destrozado todo, pues bueno, pues ya me tiro al monte y me hago la casa como yo hubiera querido tenerla. Pues bueno, es sí, una buena ocasión para incluso reurbanizar estas poblaciones. Y muchas de las cosas que siempre has querido hacer, como ha sido arrasado todo, pues mira, resulta que la calle esta que venía aquí, que traía un montón de tráfico, pues ahora lo vamos a llevar por allá. O esto que esta vía no sé qué, pues vamos a ver si la soterramos y, ¿sabes? Esto da la posibilidad de muchas de las cosas que hubieras querido hacer y que te cuestan años y años y años conseguir, pues ahora, en lo un puedes corto hacer. espacio de tiempo, lo podemos conseguir. Pues un aprendizaje positivo y una postura positiva y de nuevo bueno, pues Fernando, te doy las gracias y nada, un saludo y seguimos en contacto. Muy bien, Un un saludo, abrazo. un abrazo, Chao. hasta luego. Adiós.